Y como cada martes, pues está con nosotros nuestra psicoanalista, ella es Laura López, y hoy vamos a hablar de un tema, Laura, que tengo que decirte que nunca había oído hablar de él, como es el síndrome de Burnout, ¿no? Bienvenida. Buenas, ¿cómo estás, Marina? Muy Me alegro bien, de verte. aquí, planteándome, cuando me planteaste el tema, digo, nunca he escuchado hablar de este síndrome. Sí, lo que pasa es que en esos términos, pero muchas veces Claro, coloquialmente vale, hablamos de que estoy quemado, estoy vale, muy quemado. eso sí lo entiendo, Eso sí lo entiendes, eso ¿verdad? perfectamente, Es que Laura. aquí con el manejo del idioma, ¿no? Que muchas veces en las frases coloquiales metemos esa palabra, pero vamos a ver qué significa o qué puede querer decir en cada uno de nosotros y cómo gestionamos tanto nuestro nivel laboral como también la gestión de nuestro tiempo, de esas tensiones que muchas veces se pueden generar en las relaciones con los demás, en la posición de nosotros como nuestro futuro, nuestras expectativas. Y también decir, Marina, que muchas veces decimos que estamos quemados ahora que estamos en la época pre-vacacional, ¿no? Porque sabemos que hay una dualidad en la persona, que muchas veces estamos físicamente, pero no estamos físicamente. Ahí es Ujú. cuando nuestra mente está en otro lugar. Y muchas veces decimos que estamos quemados porque no estamos en nuestro sitio de trabajo o haciendo lo que teníamos que hacer, sino que nuestra mente está volando ya en las vacaciones. Entonces hay un salto, ¿no? Una cosa es que uno esté físicamente y otra es que esté plenamente con todas sus energías puestas en esa función o esté volando a otra parte, ¿no? Muchas veces es mayor la infidelidad de cuando tiene que estar no está, que cuando está fuera y hace otras cosas y luego está donde tiene que estar, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo podríamos definir este estoy quemado, este síndrome de Burnout, así ya con su término? Bueno, si lo ponemos ya en un plano como más clínico, ¿no? Podríamos decir que corresponde a toda la estructura del estrés, ¿no? Que habla del agotamiento, de las palpitaciones, de la fatiga, una fatiga crónica, incluso ese grado de irritabilidad, insomnio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que señalar que es importante que no es algo que aparezca de pronto, sino que es progresivo, no es un estado, sino que es una progresión. Y tiene que ver con la angustia, ¿no? Digamos que tiene que ver con personas que en un principio han sido como muy hiperexigentes consigo mismo, pretenden alcanzar un ideal y claro, luego llega uno a la realidad y se topa como que la realidad no es como es, sino que se toma como las cosas como desbordadas, como esa exigencia, como no coincide con la realidad, que jamás va a coincidir lo que uno quiere de sí mismo con la realidad, sino que eso va a ser un progreso, no aceptan que hay unas determinadas capacidades que uno tiene que desarrollar con el tiempo y me parece muy importante esa cuestión del egocentrismo, ¿no? De creerse que uno puede todo solo, cuando si estamos en un equipo de trabajo es que nos facilitamos un montón las cosas y además que es imprescindible dar cuenta que somos entre otros. Es imposible que yo llegue a tal nivel si no tengo la cooperación de mis compañeros, ¿no? Incluso en las tareas cotidianas, ¿no? Que muchas veces uno se desborda, pero es que hay que aprender a delegar. Uno no puede solo todo y esa es como una melagomanía, ¿no? Como uno creer que uno puede todo y todo uno no puede. Cuanto más crecemos, no es que seamos más independientes, es que incluso necesitamos y tenemos que creer bueno, que dependemos mucho más de otras personas. Uno solo no es nada, incluso lo vemos en la élite del deporte. No está solamente Nadal, ¿no? Sino que él ha hablado muchas veces del gran Del equipo equipo. que tiene ahí apoyándole y que es en la cabeza visible, pero hay un montón de gente que trabaja para que eso se consiga. Y si no tenemos en cuenta que somos un grupo, que somos un enlace de personas, vamos a creernos un delirio, ¿no? Y vamos a creer que tú puedes todo y ahí empiezan las frustraciones. Entonces es una irrealidad, ¿no? Uno cae en algo que no es real y tenemos que aceptar que eso es así. Si no partimos de eso, vamos a seguir frustrándonos y con ese nivel de hiperexigencia que a veces hay personas que es terrible porque quieren hacer coincidir las ideas que tienen de sí mismos, de lo que pueden llegar a alcanzar, y hay un salto enorme desde la vida que pueden producir a los ideales tan enormes que hay en ellos. Y ahí es como si hubiera una parte de nosotros que nos castigara, ¿no? No has podido alcanzar ese ideal, ¡puf!, te castigo, ¿no? Y ahí uno pues vas agotado porque es tanta la exigencia que no te permites pasar ni una, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿nos referimos al ámbito laboral solo o también al familiar, al del día a día, con este término? O
Es interesante ese término porque se utiliza en el plano laboral, pero Vale, claro, también no solamente claro. en el plano laboral, porque uno si da cuenta de las frases que uno va pronunciando a lo largo del día, muchas veces hay personas que dicen que la vida no les da para más, que no pueden más, ¿no? No Que me da están la vida, esa es la agotados, frase. claro, que van corriendo a todas partes, que están muy estresados, pero muchas veces estudiamos la vida de esa persona y claro, vemos que para mí a lo mejor ese nivel de trabajo a mí no me supone tanto o otro nivel me supone mucho más. Digamos que depende del grado de cada persona, de cómo también esté posicionada frente a la gestión de su realidad, porque el estar quemado cuando vemos si lo comparamos con una máquina, ¿no? Cuando algo se quema es porque roza, porque hay fricciones y porque algo se rompe. Entonces quiere decir también que hay un conflicto conmigo mismo, con la gestión de ciertas situaciones, incluso hay veces que hay impulsos contradictorios en mí y eso hace que me produzca un desgaste muy grande porque estoy luchando contra una fuerza que yo mismo no puedo liberar de mí y que si la libero me va a producir un perjuicio, ¿no? Que es decir, que muchas veces hay conflictos en nuestra manera de gestionar las cosas porque me puede surgir una hostilidad hacia alguien, deseos que yo no puedo reconocer en mí y ahí hay un choque y gastamos un montón de energía en retener algo que no quiero que salga al exterior porque si sale al exterior es como pues, un desastre, ¿no? Entonces hay una incapacidad de gestión en la persona, ¿no? Que me parece que eso es importante incidir. Y también, Marina, me parece interesante porque en una frase que escuché el otro día que me llamó la atención, dice, oye, que parece que vas a heredar tú la empresa, ¿no? Y claro, que en esa frase, aparte de la capacidad de trabajo, ¿no? Que también creo que es importante, ¿no? Y el entusiasmo que uno pone con las cosas. Y también es interesante que muchas veces uno inconscientemente se puede identificar con la posición de otro. Entonces es como si quisiera ocupar las tareas y las funciones de otra persona sin corresponderle, ¿no? Claro. Entonces, claro, es como si uno hace como si fuera el jefe sin ser el jefe, cuando no le corresponde. Entonces ahí hay también una irrealidad en la persona y como un delirio, porque uno está queriendo dirigir algo que no está capacitado. Hay una jerarquía dentro de una empresa, ¿por qué? Porque es el jefe o el mando intermedio el que está ahí para poder pensar a esas personas y uno es el que se dedica a ciertas tareas y otro el que se dedica a otro y es todo como una suma de funciones. Si uno quiere ocupar el lugar de otro, como si uno quiere devorar al otro y al final termina estropeando esa jerarquía, ¿no? Hay que aceptar que tiene que haber una jerarquía y que cada uno tiene que ocupar una función. Si ya deliramos, si queremos ocupar el lugar del otro, claro, uno termina quemado, pero porque estás haciendo algo que no te corresponde. Y a veces se va, ¿no? Se va esa situación porque ya digo, físicamente uno puede estar ahí, pero inconscientemente uno está ocupando un lugar que no debe. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hemos llegado ya al límite, ¿no? De que estamos quemados? Porque todo el mundo tiene malos días, ¿no? Un día malo lo tiene cualquiera, pero cuando ya te das cuenta que a lo mejor es uno, otro, ¿no? ¿En qué momento o cuánto tiempo se puede considerar de, oye, esto que hay que cambiarlo? Bueno, ya decimos que es un proceso, ¿no? Que uno empieza con esa personalidad autoexigente, con esos ideales, con incluso anticipar la realidad, ¿no? Uno dice anticipar, ojo, cuidado con esto, ¿eh? Porque uno dice, es que yo prefiero anticipar la realidad a ver qué va a pasar. Pero cuidado, porque muchas veces uno cae, eso no es anticipar la realidad, eso es no soportar la incertidumbre. Porque claro, ante la incertidumbre es que tú no puedes saber lo que va a pasar. Tienes que confiar en que uno va a poder resolver esas cuestiones junto a otros y de la manera adecuada. Pero muchas veces anticiparse la realidad es llenarse de ideas, de fantasías, encima catastrofistas, frente a una incertidumbre que hay que tolerar. Es que esto me parece principal, hay que tolerar la incertidumbre y confiar en el camino del trabajo junto a los otros. Y si uno ante esa incertidumbre se llena la cabeza de fantasías, de catástrofes, de que va a pasar esto, lo otro, al final terminas agotadísimo porque no soportas que haya una tensión en ti y produces como ese goce masoquista, ¿no? Ese llenarte de ideas catastrofistas que al final lo que te llevan es a desanimarte, a dejar la tarea, a pensar que tú no puedes, que no eres capaz, ¿no? Que también eso es una tarea también importante y una cosa que le pasa a muchísima gente es ese síndrome del impostor, ¿no? De creer que cuando uno ha llegado a algún lado dice yo es que no soy capaz, no tengo la capacidad, no me merezco qué.
Entonces ahí podemos ver que hay en juego otra complejidad, ¿no? Hay sentimientos de culpa inconsciente, ¿no? Es no poder incluir esa categoría del trabajo, ¿no? De compararse con otros, querer que otros pueden más que yo, ¿no? Hay muchísimas cosas en juego que tienen más que ver, más que con las tareas que realizamos, con el conflicto que hay en uno mismo. Entonces, cuando uno termina agotado, con una tensión, cuando se levanta y parece que ya lo piensa todo en su cabeza y ya termina agotado de pensar, ¿no? Es quitarte un poco del pensar y estar más en la tarea, ¿no? Y yo recomendaría psicoanálisis porque te ayuda a gestionar esa parte de ti y a poder estar con los pies a la altura de los pies, es decir, en el mundo y sabiendo que las cosas tienen un proceso y que uno no nace sabiendo, claro. Porque tendemos, Laura, siempre a ser catastrofistas, es que eso es así, siempre nos ponemos en un futuro, bueno, voy a pensar todo lo malo, ¿no? Como para que cuando me venga voy a tener la respuesta, ¿no? Eso para mí, yo creo que eso es un masoquismo para la persona que a veces lo hacemos, ¿no? Pero es por eso, porque no soporta la incertidumbre, ¿no? Es una de las cosas más difíciles de soportar para las personas, la incertidumbre. Y claro, llenarte de ideas catastrofistas, es que es como si uno creyera que hay una vacuna para la vida. Y es que no hay vacuna para la vida. Seguro que la realidad no va a ser tan catastrófica como uno la piensa. Entonces es como querer uno prepararse para algo, pero eso no es prepararte. Prepararte es trabajar tú, trabajarte mentalmente en el sentido de en tu análisis, ¿no? Estudiar, ¿no? Prepararte para, llegue lo que te llegue, tú vas a estar lo mejor preparado posible, pero prepararte no es anticiparte, eso es llenarte de ideas catastrofistas, de separarte de tu día a día, de tu formación, de tu cuidado, porque va a llegar ese momento y si llega una catástrofe vas a reaccionar peor, porque no vas a estar preparado para ello, porque no te has formado para ello. Claro. ¿Cómo podemos trabajar entonces con nosotros mismos para no llegar a esa situación, a ese estar quemado? A mí me parece principal, bueno, lo principal es psicoanalizarte, ¿no? Porque hay que cuidar la mente. Pero si decimos así consejos prácticos, es separarnos de los sentimientos comunes. Eso es un lastre enorme para las personas, sobre todo también en la cuestión laboral y también en la cuestión familiar, porque muchas veces uno se desgasta más por esos conflictos que hay con uno mismo y con las relaciones personales, cuando uno se implica demasiado emocionalmente, uno se está apartando de lo que le toca hacer. Tú tienes un proyecto, tienes unas funciones. Ahora, ¿qué pasa? Me levanto mal, me he peleado con no sé quién y ahora ya no hago la tarea. Es que te estás apartando de lo que te toca hacer. Y un tema principal es centrarte en lo que tienes que hacer más allá de lo que te pase. Ya analizarás luego lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces hay una explosión emocional que tiene más que ver con esa cosa infantil de que uno no sabe gestionar algo, ¿no? Porque vemos los niños pequeños, ¿no? Le entra ira cuando no tienen palabras para poder expresar algunas cosas, ¿no? Y ahí luego se encauza de otra manera, pero es ir aprendiendo, somos como los niños, ¿no? Es ir aprendiendo que eso no tiene que dirigir tu tarea, esas explosiones que son infantiles, ¿no? Y que te toca hacer esto, pues a pesar de que somos diferentes, vamos a seguir juntos para hacer esta tarea, porque lo diferente también te enriquece. Y si nos dejamos llevar por esa cosa de ese niño, ¿no? Ese primitivo que hay en nosotros, estropeamos cualquier cosa y no puede ser, ¿no? Tenemos que dirigir nuestros pasos conforme a la tarea, no lo emocional. En el día a día, en la cotidianidad, que lo hemos estado hablando, lo has estado hablando, ahí ¿cómo podemos gestionarlo? Ese estoy quemado, ese síndrome. A mí me parece importante también, muchas veces uno se levanta y ya está pensando, voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mira, al final repasa el día agotado. Porque claro, uno tiene que estar donde tiene que estar. A tal hora, horarios, a tal hora tengo tal cosa, ya está, chao, lo haces. Que no puedes, pues es que la realidad muchas veces uno no puede pretender hacer las cosas que tiene en su cabeza, porque la realidad te va a ir mostrando esto sí se puede, esto no, esto tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Y esa hiperexigencia de querer hacer todo lo que uno tiene en la cabeza es que es un choque, es un desgaste para la persona, porque la realidad te va a ir mostrando que muchas veces uno tiene un delirio de las cosas, una fantasía de que cómo tienen que ser las cosas. Y es la realidad la que te va a ir modulando, la que te va a ir dando un registro de cuáles son tus capacidades, lo que puedes, lo que no puedes, lo que te has pasado de objetivos, ¿no? Que lo que a lo mejor lo que ahora no puedes más adelante, o porque también necesitas otras personas. Es decir, un poquito de relajación, ¿no? De
de tener en cuenta quién soy, en la dimensión en la que estoy, no compararte tanto con otras personas, sino tener que en cuenta quién eres, que en la realidad va a ir mostrando esos pasos, que va a ser mejor ir con pie firme, ¿no? que ir dando saltos y haciendo algo que a lo mejor no te corresponde. Escucharnos también, ¿no? A nosotros mismos, a nuestro Sí. cuerpo, el ver cómo, ¿no?, va respondiendo y decir, oye, pues esto, que muchas veces vienen los dolores también físicos por ese estrés, esa ansiedad. Muy interesante eso que dice, porque en esa escucha no es lo que yo digo como un loro, sino en esas situaciones en las que muchas veces hay lapsus, hay olvidos, muchas veces le doy una patada a algo sin darme cuenta, ¿no? Son pequeños actos de la vida cotidiana que, claro, que el psicoanálisis viene a mostrarnos que nuestro cuerpo habla, que nuestros actos fallidos hablan, en los chistes, ¿no? Hay como una doblez en nosotros. Hay como una censura interna que no podemos mostrar, pero que nuestra verdad se va a expresar en cada paso que damos. Además, todos lo sabemos, ¿no? Todos captamos cosas del otro que no sabemos explicar, pero que nos muestra una verdad más verdadera que lo que la otra persona pueda decirnos verbalmente, ¿no? Vemos si está bien posicionado, si está más arreglado, si tiene ese brillo en los ojos, ¿no? Es decir, que vamos hablando no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros actos, ¿no? Uno puede decir, yo es que siempre hago no sé qué, pero luego ve la realidad y luego se le olvida, no lo hace. No, nuestros actos hablan. La manera material de conocernos es nuestros actos, ¿no? Lo que hacemos, ahí vamos a mostrar nuestro deseo, no lo que tenemos en la cabeza. Laura, voy a retomar porque me pareció muy interesante lo que dijiste antes, que creo que hemos pasado de puntillo, lo de estar en un lugar... pero no estar, ¿no? Como que ya vienen las vacaciones, entonces tu cabeza ya está en las vacaciones, que se está pero no se está, ¿no? Sí. A mí me pareció muy interesante porque ahora estoy retomando de entrevistas del doctor Miguel Óscar Menasa, que como sabes era el director de la Escuela Grupo Cero, bueno, está ese símbolo, ¿no?, del director que ha fallecido recientemente, y estuve escuchando una entrevista y me hizo muchísima gracia, ¿no? Y claro, contó una anécdota, ¿no?, de una persona que va por la calle y como que le saludan y ni siquiera te ve. Entonces dice, es que claro, no está en el mundo, está abstraído en sí mismo, incluso es como si estuviera pegado a su mamá, está ahí metido en otro lugar donde no ve nada de su alrededor. No está pendiente de lo que tiene que estar, está metido en su mundo, en esa cosa infantil con su madre, está como en la barriga de mamá, como creyendo que es completo, cuando en realidad necesitamos a otro. Cuando las oportunidades van a pasar delante nuestra y si tú no estás ahí, no las vas a Pero es difícil, tomar. Es difícil cuando centrarte, digamos. O sea, tiene que haber técnica para decir, me voy a centrar en lo que estoy haciendo en estos momentos, no para... Marina, el psicoanálisis es un instrumento maravilloso para despegarte de esos lazos que al fin y al cabo te apartan de la realidad. Porque estar vivo tiene que ver con vibrar con tu época, con vibrar con lo que estás haciendo, estar donde tienes que estar. Porque si no estás donde tienes que estar, vas a gastar un montón de energía. Ahí viene la concentración, ¿no? Concentración es que estás pensando en otras cosas. Ahorras muchísimo tiempo, ¿no? En el sentido de que estás ahí y vas a estar con toda tu energía puesta ahí. Toca lo que toca en cada momento. Y esos límites a veces son muy imposibles para muchas personas por eso, porque no están donde tienen que estar, ¿no? Y es necesario los límites. Los límites te hacen llegar a la realidad, si no estás metido con tu mamá todavía. Bueno, pues nos vamos a poner ¿no?, esa meta de aquí al martes que viene, que volveré a estar aquí contigo, Laura, ¿te parece? Bien, fantástico. Vamos a centrarnos, a disfrutar del momento, Sí. Y si no toca disfrutar, si toca trabajar, oye, vamos a intentar en ese momento hacer lo que toca, hacer comunidad, importante que no estamos solos en este mundo, que hay que contar con el resto de personas que nos rodean. Por supuesto, muy bien. Contamos entonces para la semana que viene, contamos con todo y también gracias al equipo, a todas las personas que formáis parte y a los telespectadores que siempre tan agradable, que me reconocen muchas veces y dicen, ¡ay, qué bien el programa del otro día!, ¿no? Y les agradezco también que compartan y que nos sumemos a seguir aprendiendo, estudiando y hablando, que es tan importante. Pues con eso nos quedamos. Laura, muchísimas gracias de nuevo por haber venido al programa. Siempre.